Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo número 30. Hechos 17, versículo 30, dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Dios, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y muchas gracias, Señor, por la presencia de su Espíritu Santo. Gracias por las bendiciones que recibimos del Señor Cristo Jesús. En esta hora, Dios, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan, pero también sobre los hermanos y hermanas presentes. Y así juntos le adoraremos a usted en espíritu y en verdad. Bendiga también a los que siguen la programación en cualquier lugar de la tierra, a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean visitados por el Espíritu Santo y reciban salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora, Dios, pedimos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre las que recibamos, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Amén. Háblenos, Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En la serie Transformados por su Espíritu, estamos trabajando con el apóstol Pablo. En una manera específica, estamos viendo lo que Pablo enseña, la teología del apóstol Pablo, en relación a su experiencia después que se encuentra con Cristo rumbo a Damasco. Específicamente, Pablo está haciendo un estudio, un análisis de la frase que aparece en el Salmo 110, versículo número 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pablo prefiere utilizar la frase un nombre que es sobre todo nombre, en lugar de la frase a la diestra de Dios. A la diestra de Dios significa poder y autoridad. Un nombre que es sobre todo nombre se traduce como Señor. La tesis de Pablo es que Cristo es el Señor y que tiene igual poder, igual autoridad que el mismo Dios. Por eso se traduce en la Septuaginta, la versión de los 70 o la traducción de toda la Biblia en griego, se traduce tanto Adón como los demás términos que hablan de Jehová como Señor. Y allí aparece nada más y nada menos que una igualdad entre Jesús y el Padre. En el libro de San Juan capítulo 14, el Señor Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo que estás conmigo y me ha visto Felipe, me dice, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso se hace interesante el estudio de Pablo con relación al plan de salvación y a lo que ha hecho el Señor Jesús. La clave, la palabra clave de todo lo que es transformado por su Espíritu es la palabra arrepentimiento. Pablo tiene una experiencia de arrepentimiento y Pablo relata lo que ocurrió en su propia vida. No solamente en Jerusalén cuando conoce a Pedro, pero lo que sucedió en Arabia, y nos lo dice en el libro de Gálatas. Fue enseñado, recibió su evangelio del Señor Cristo Jesús. Cristo le confirmó. Por eso, él dice que tiene el conocimiento del evangelio por revelación y el conocimiento del evangelio como tradición doctrinal. El primero lo recibe de Jesús y el segundo lo recibe de Pedro, cuando pasa 15 días con él en Jerusalén. Lo bueno de todo esto es cómo el apóstol Pablo nos enseña y nos plantea el trabajo que el enemigo hace. Y él dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el enemigo o el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La manera como el diablo ciega el entendimiento o ciega la mente de la gente es porque la gente no sabe. Si la gente supiera lo que Dios ha hecho, si la gente comprendiera lo que Dios hizo, si la gente entendiera lo que Dios está haciendo, la respuesta sería diferente. El diablo mantiene a la gente alejados de la Biblia y alejados del conocimiento de lo que Dios ha hecho y de lo que hace Jesús para mantenerlos cegados. La idea de mente cegada o cegar el entendimiento significa una mente en oscuridad, una mente en tinieblas.
Lo que estamos presentando cada noche son las evidencias de Dios que traen luz a la mente por la palabra de Dios. Ayer hablábamos de cómo Dios muestra los detalles, muestra las evidencias, cómo el mismo Jesús habla acerca de su muerte y su resurrección. Y más aún, notamos cómo Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 en adelante, lo que es el Evangelio como tradición doctrinal. Número 1, que Cristo murió, según las Escrituras. Número 2, que Cristo fue sepultado. Número 3, que Cristo resucitó. Y número 4, que Cristo ascendió al cielo. Y estamos trabajando con Romanos 8:34, donde Pablo establece y confirma la salvación en Cristo Jesús. Romanos 8:34, vamos rapidito. Romanos capítulo 8, versículo 34. Hoy tenemos mucho que decir y poco tiempo para hacerlo. Dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Estamos trabajando con esa frase, el que también resucitó. Y añade Pablo, el que además, ¿qué cosa? Está a la diestra de Dios, tiene todo poder y autoridad. Y sigue diciendo, el que también, ¿qué dice ahora? Intercede por nosotros. Estamos en la frase, el que también resucitó. Vemos que Cristo enseñó que moriría, pero también que resucitaría. Y cuando resucitó, pasó 40 días hablando, tratándose con los discípulos y entonces ascendió. 10 días después se derrama el Espíritu Santo. Hoy tenemos que trabajar con el testimonio de Lucas. En la Biblia aparecen 4 evangelios. Está San Mateo, está San Marcos, San Lucas y San Juan. Lo curioso es que el único autor de toda la Biblia que no es judío es Lucas. Era un gentil. Y de los 4 evangelios, Lucas presenta más información que los otros evangelios sinópticos. Le llaman evangelio sinóptico a Mateo, Marcos y Lucas. La idea de sinóptico es que tienen la misma visión o el mismo enfoque. Lo interesante cuando usted lee Mateo, Marcos y Lucas es que encuentra muchas cosas en Lucas que no aparecen en los otros evangelios. Y algo interesante es el propósito, la razón por la que Lucas escribe su evangelio que lleva el nombre y también escribe el libro de los Hechos. Ponga cuidado porque lo que estamos haciendo en este lugar es presentando las evidencias que confirman, que reafirman y que aseguran la salvación en Cristo Jesús. Estamos todos emplazados ante un tribunal. El versículo 34 de Romanos 8 dice, ¿quién condenará? ¿Quién es el que condenará? ¿Dónde se condena a la gente? En un tribunal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así que estamos emplazados ante un tribunal y estamos viendo las evidencias de que Dios resolvió todo para que usted no sea condenado. Ahora, ¿por qué algunas gentes serán condenadas? ¿Por qué alguna gente recibe condenación? ¿Cuál es la diferencia entre los que no reciben la condenación y los que reciben la condenación? ¿Qué debo hacer para que me condenen? Una buena pregunta. ¿Le parece bien si lo leemos en la Biblia? ¿Qué debo hacer para que me condenen? ¿O qué puedo estar haciendo que me van a condenar? San Juan capítulo 3, versículo 19. Vamos rapidito. Juan 3, 19. Ahora volvemos con Lucas. Mire qué cosa linda. Juan capítulo 3, versículo número 19. ¿Cómo dice el verso 19, Juan 3? Dice el verso 19, y esta es la condenación. ¿Qué cosa? Que la luz vino al mundo, ¿y qué dice ahora? Y los hombres, ¿qué hicieron? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran como malas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser condenado? Amar más las tinieblas que la luz. ¿Será sabio eso? No. ¿Quién dice yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesús. ¿Y quién dijo yo soy la luz del mundo? Jesús también. Así que la salvación está en Jesús y estamos estudiando las evidencias. Estamos trabajando ahora con Lucas. ¿Por qué Lucas? En la Biblia, la persona que hace una investigación más detallada acerca de Jesús es Lucas. Lucas no fue uno de los 12 apóstoles. Lucas fue un médico que cerró su consultorio para irse a la obra misionera con Pablo. Lucas escribió un libro que tiene 2 partes. Una colección de 2 volúmenes.
El Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Cuando usted une estos dos libros, lee Lucas y lee Hechos, usted tiene una visión más amplia de lo que ocurrió cuando la iglesia comenzó. Y de hecho, le recomiendo que lo haga. La persona a la que Lucas le escribe su Evangelio y la persona a la que Lucas le escribe el libro de los Hechos es la misma persona. No es judío, es un gentil. Lo interesante de Teófilo es que se cree es un magistrado gentil, un magistrado griego. El estilo literario que Lucas utiliza en el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos no lo usan ninguno de los otros autores. Es un lenguaje fino. Es un investigador fino. Lucas sabe lo que está haciendo. Una persona gentil es una persona que no es judía. ¿Se entiende, por favor? Un no judío. Así que Lucas, que no es judío, es gentil, entonces escribe el Evangelio y escribe el libro de los Hechos. ¿Nos estamos entendiendo? Y él ahora va a presentar las evidencias a favor de Jesús. Lo que él recibió, lo que investigó, lo que aprendió. ¿Recuerdan ustedes en 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo dice que alguna de la gente que vieron a Cristo resucitado estaban vivos todavía? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Así que no dudamos que el mismo Lucas fuera a investigar y le preguntara, vengan acá, ¿qué fue lo que ustedes vieron? ¿Cómo fue que ocurrió? Veamos las palabras de Lucas. Comencemos primero con el libro de los Hechos, donde vamos a trabajar. Deberíamos empezar con el libro de Lucas, pero vamos a los Hechos primero. Hechos capítulo número 1, versículo 1 al 3. Oigan las palabras de Lucas. Y perdonen si los llevo muy a prisa, pero pienso que esta introducción tiene sentido. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Versículo 1, dice el versículo 1, Lucas escribiendo. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio según San Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó, ¿cómo dice ahora? Vivo, con muchas pruebas, ¿cómo? Indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Son evidencia o no son evidencia? Y dice que estas pruebas son indubitables, es decir, sin lugar a dudar, sin dudas. Hablé con la gente que lo vio, investigué los hechos, tengo las evidencias que Cristo resucitó y tengo la evidencia que duró 40 días con la gente. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Aunque Lucas no fue uno de los apóstoles, de los 12, pero cuando conoció a Jesús se entregó completamente. Luego lee el libro de los Hechos, capítulo 19, 20 en adelante, y usted verá cómo Lucas dice, y nosotros fuimos, y nosotros fuimos, y nosotros hicimos, y zarpamos, porque él se involucró a la obra misionera completamente. Lucas aceptó a Cristo como su salvador personal, y no solamente escribió, sino que se entregó completamente a la salvación de las almas. San Lucas capítulo 1, veamos el Evangelio de Lucas, rapidito. Mire qué cosa linda. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Oiga lo que dice Lucas en relación a Jesús. Y en relación cómo le escribe este documento a Teófilo. Dice el versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿cómo dice? Ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué dice ahora? Investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que nos estamos entendiendo?
¿Esto está claro o no está claro? Lo que viene ahora entonces son las evidencias que Lucas presenta en relación a la resurrección de Jesús. Evidencias que deben ser más que suficientes para que usted tome una decisión por Cristo Jesús. Todo lo que estamos haciendo es mostrando las pruebas que confirman que la salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. No estamos hablando de lo que usted tiene que hacer, de lo que usted ha hecho o de lo que usted hará. No, estamos hablando de lo que Dios hace por ti, de lo que Dios hace en ti y de lo que hace contigo. La clave, Dios. El centro, Dios. La mente debe estar fijada ¿en quién? En Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted se mira a usted mismo, se desanima y se convierte en un maldito, decíamos ayer. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De quién estamos hablando? De Dios y de Cristo Jesús. Veamos ahora el testimonio de Lucas. Veamos ahora el testimonio que Lucas presenta confirmando que Cristo es nada más y nada menos la persona que resucitó. Mire. Cuando leemos el libro de los Hechos, y allí nos vamos a detener, porque en los Hechos están las evidencias de la resurrección de Jesús. Y en San Lucas capítulo 24, Lucas nos escribe acerca de la resurrección de Jesús. ¿Se acuerdan de aquellos dos tipos que iban para Emaús? ¿Se acuerdan los dos apóstoles que iban para Emaús? Llama la atención la incredulidad de esa gente. Oigan, ¿podemos hacer un paréntesis aquí para, como digo, a la gente le encanta el problema del chisme. Pero a mí me gustan los bíblicos. Capítulo 24, San Lucas. Vamos a ver estos detalles rapiditos, solo de así como si estuviéramos tomándonos una limonada, saliéndonos un ratito del camino, porque la jornada que nos espera es una jornada fuerte. Pero tomémonos un minutito para bregar con este problema. San Lucas capítulo número 24. ¿Qué pasó con este capítulo número 24? Mira lo que dice el versículo número 10. ¿Cómo dice el 10? Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas. ¿Qué dice ahora? Quienes dijeron estas cosas, ¿a quiénes dice? A los apóstoles. ¿A quiénes se las dijeron? A los apóstoles. ¿Y qué dice el versículo número 11? Mas a ellos les parecían, ¿qué cosa? Locura las palabras de ellas y no las creían. Mi pregunta, ¿estaban diciendo la mujer que Cristo había resucitado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué le parecía a los apóstoles? Locura. Y mire lo que dice ahora, abra los ojos. Versículo número 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Quiénes eran 2 de ellos? De los apóstoles. ¿De quiénes? De los apóstoles. ¿Están listos para lo que viene ahora? Es doloroso. ¿Seguro que están listos? ¿De quién estaban hablando? De Jesús. ¿Quién era el tema de su conversación? Jesús. ¿En quién estaban pensando? En Jesús. ¿Eran apóstoles de quién? De Jesús. Versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿De quién estaban hablando? ¿Quién se acercó? ¿A quién debieron darle un abrazo y un beso y dar gloria a Dios? ¿Y qué hicieron estos caballeros? Recuerde que estamos trabajando con la frase que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. La mayoría de la gente tiene el entendimiento cegado, por eso no se entrega al Señor. Y algunos que ya se entregaron no se hacen fieles a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Años van y años vienen, un cristianismo raquítico y barato. Un cristianismo que da pena y da vergüenza. ¿Es así o no es así? Estos 2 que son apóstoles van el domingo para Emaús hablando de Jesús, no creyeron el testimonio de las mujeres, no creyeron el testimonio de los apóstoles, no le creyeron a los ángeles, ni le creyeron a Jesús, ni creyeron las escrituras. Y ahora Cristo se presenta y tiene los ojos tan cegados que no ven a Jesús, no lo identifican. ¿Cómo es posible? Y si esos son los apóstoles que están tan ciegos, ¿cómo no estará la humanidad hoy día?
Y si estos son apóstoles, ¿qué no será aquellos que no conocen al Señor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es serio o no es serio esta cuestión? ¿Sí o no? Por eso cuando decimos, ven Señor Jesús, diga Señor conforme a su voluntad. Porque si el Señor viniera, ay mamacita linda, si el Señor viniera, mire que esto acaban de estar con Él. Y el viernes Cristo muere, resucita el domingo y ya no creen. Oigan las palabras de estos caballeros. Oigan, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Quién escribió esto? Lucas. ¿Qué hizo Lucas? Investigó y posiblemente habló con estos dos señores. Y qué bueno que no pusieron los nombres ahí. Esto es serio. Y si eso le pasó a esa gente, posiblemente le esté pasando a cualquiera en esta noche aquí. ¿Es así o no es así? Pero el problema suyo ahora es que usted tiene suficiente evidencia en su folder, en su expediente en el cielo, como para decir no, cuando ya usted sabe, óigase. ¿Tienen evidencia o no tienen evidencia? Entonces usted no puede decirle que no al Señor. Tiene toda la evidencia. Así que tiene que decirle que sí al Señor. Pues yo no vine aquí para que usted se pierda. A mí me mandaron aquí para que usted se salve. Cristo dijo, yo no vine al mundo a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. ¿Y quiénes son los que se condenan? Los que prefieren la oscuridad y no aceptan la luz. Y no creo que usted esté perdiendo aquí su tiempo de venir todas las noches para perder su tiempo y su vida. Mira lo que ocurrió. Versículo número 16. Mas los ojos de ellos estaban ¿cómo? Velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Cómo le llamó a Jesús? ¿Cómo le llamó? ¿No es vergonzoso eso? Oye, ¿no era un apóstol de Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No habían comido con él? ¿Sí o no? ¿Y cómo le están llamando a Jesús? Usted dirá, no, espérese un momento, pastor. Ahí dice que tenían los ojos velados. Claro que tenían los ojos velados. No creyeron al testimonio de las mujeres, no creyeron al testimonio de los ángeles, no creyeron a las Santas Escrituras, ni tampoco creyeron lo que Cristo le había enseñado. No le enseñó, vimos anoche que iba a morir, iba a resucitar. ¿Le enseñó o no le enseñó? No le dijo que el testimonio era el testimonio de Jonás. ¿Sí o no? No creyeron. Pastor, ¿por qué no lo está diciendo con tanta fuerza? Porque usted necesita creer. Por eso el Espíritu lo trajo a este lugar. Para que usted crea. Y por eso las evidencias. Es el afán, el empeño de Dios que usted sea salvado. Por eso Dios lo dio todo para la salvación suya y la salvación mía. ¿Cómo le vamos a hacer eso al Señor? La Biblia sigue diciendo que el Señor Jesús le dijo, ¿qué cosas? En otras palabras, explíquenme. Y tengo entendido que la buena educación dice que si yo le hago una pregunta, usted me va a mirar para responderme, ¿o no? ¿Sí o no? Imagínense que comenzaron a explicarle y verle la cara y todavía estaban con los ojos cegados. Todavía caminan esos 12 kilómetros hasta Emaús y no saben ni entienden. Y después Cristo entonces empieza a hablar y le habla un poquito fuerte. Versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, tardos de mente. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice ahora, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mi pregunta, ¿les abrió la Biblia, sí o no? Versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice el 45, entonces, ¿qué cosa? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué estamos estudiando nosotros? Las Escrituras. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Nos abrirá el entendimiento. Por eso algunos de ustedes ya han dicho, pastor, yo me bautizo.
y han tomado su decisión de entregarse al Señor. ¿Por qué? Le abrieron el entendimiento. ¿Le parece bien si comenzamos el trabajo de esta noche ahora con Lucas? Recuerden que eso nada más era un chismecito bíblico. ¿Ocurrió o no ocurrió? Dice la Biblia que entonces ya habían llegado a la casa en Emaús. Y cuando Cristo partió el pan, se le abrió el entendimiento y salieron corriendo de noche a Jerusalén a decirle que habían visto al Señor. ¿Se mostró Cristo a sus discípulos? Sí, Señor. ¿Resucitó Cristo? Resucitó. Ahora vienen las evidencias que presenta Lucas y la toma y la presenta en un orden bien interesante en eventos específicos y claros. Veamos las evidencias. Cada una de estas evidencias que Dios permite se registre en su palabra es una garantía para ti y para mí de que tu salvación no está en juego. Está segura, asegurada y garantizada en Cristo Jesús. Podemos predicar la salvación en Cristo en cualquier rincón de la tierra. Y no hay diablo, no hay nada ni nadie que impida que una gente que se entregue a Cristo alcance salvación y vida eterna. No son argumentos, son evidencias. Aquí están las evidencias de San Lucas. Hechos capítulo número 2. La primera evidencia en el libro de los Hechos acerca de la resurrección aparece en el entorno, el contorno, el contexto del primer discurso de Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 24. Vamos rapidito. Hechos 2, 24. Pedro da su primer discurso el día de Pentecostés. El Espíritu Santo se derrama, lenguas de fuego aparecen en la cabeza de los apóstoles y entonces el Espíritu los habilita con nuevos idiomas para predicar la palabra. Pedro se levanta y comienza a predicar. Lo interesante del sermón de Pedro es que su primer discurso tiene 4 partes. La primera parte tiene que ver con Joel capítulo 2 versículo 28 al 32, donde se habla del derramamiento del Espíritu Santo. La segunda parte tiene que ver con la resurrección de Jesús, el ministerio de Cristo, las maravillas que hizo y la resurrección. La tercera parte tiene que ver con Cristo como Jesús, Señor y Cristo. Jesús es el Señor y Jesús es el Cristo, el Mesías. Y la última parte del discurso tiene que ver con un llamado al arrepentimiento que Pedro hace. Ese es el contenido del discurso. Nos interesa la segunda parte del discurso y nos interesa la evidencia bíblica que Pedro presenta. Recuerde que quien está escribiendo es Lucas. Lucas nos escribe acerca del contenido del discurso de Pedro. Oiga, pastor, ¿por qué usted se complica tanto en dar tantos detalles? Porque lo que está en juego es la salvación suya y la sangre suya. Yo no quiero tener nada que ver con la sangre suya. Usted necesita toda la evidencia para que usted o acepta a Cristo o lo rechaza. Pero yo limpio mi mano de aquí. Presento la verdad. Usted lo recibe, recibe salvación. Usted lo rechaza, usted se pierde. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? El trabajo de un predicador es presentar las evidencias a favor de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Noé en el Antiguo Testamento? Presentó las evidencias a favor de Dios. ¿Qué hicieron la gente? No aceptaron el mensaje de Noé. ¿Qué pasó con Noé? Hebreos 11:7. Condenó a los antediluvianos. ¿Cómo los condenó? Presentándole la verdad. ¿Qué dice San Juan capítulo 16, versículo 8? Dice que el Espíritu Santo viene para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo el Espíritu nos convence? Elenco. ¿Cómo Él convence? El Espíritu convence a los pecadores por el testimonio de los cristianos. El Espíritu trabajó con Noé con el testimonio de Noé. Y ahora trabajará con el testimonio de la vida tuya. Por eso el Evangelio se predica por testimonio, evidencias, pruebas de que lo que Cristo hizo es cierto. No son argumentos, no son conceptos. Nos cansamos de los conceptos y la gente hasta hacen 5 diferentes clases de estudio bíblico y no se entregan al Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero viva una vida de persona arrepentida, convertida y entregada al Señor. Muéstrale en su vida que usted es una persona cambiada y transformada por el Espíritu y usted notará que a veces con una sola conversación el Espíritu toca el corazón de la gente y los cambia. ¿Es así o no es así? Por testimonio, no por argumento. Necesitamos saber en quién hemos creído y necesitamos saber qué hemos creído. Por eso lo estamos explicando. Yo creo que nos estamos entendiendo. ¿Sí o no? Capítulo 2, versículo 24.
Leamos desde el versículo número 22, la segunda parte del discurso de Pedro que habla acerca de la resurrección. Ponga cuidado y vamos despacio, aunque el tiempo se vaya. Versículo 22, dice Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Murió Cristo o no murió? Murió. El mismo Dios había dicho, Cristo fue el que murió, más aún el que resucitó. Y mira lo que dice ahora, versículo 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. Y ahora presenta Pedro su argumento. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahora Pedro presenta el siguiente argumento. Aunque David lo está presentando así, queda claro, dice Pedro, que no se refería a sí mismo, como lo sabemos. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro, ¿qué dice ahora? Está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Es clara la evidencia o no es clara? ¿Sí o no? ¿Resucitó o no resucitó? Podemos hacer un paréntesis aquí. ¿Dice o no dice ahí que David no subió al cielo? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces póngase claro que los muertos cuando se mueren no van para ninguna parte, se quedan ahí tranquilos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No dijo Dios que David era un hombre cuyo corazón era según Dios? Entonces si los muertos van al cielo, David debe irse. Y aquí dice claro, porque David no subió a los cielos. ¿Cuándo vamos a subir a los cielos? Cuando Cristo venga y resucitemos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Nos llevará el Señor o no nos llevará? San Juan 14, 1 al 3, ¿qué dice? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mi pregunta, ¿hay seres humanos en el cielo? Sí, Señor. Número 1, Enoc, y se fue vivo. ¿Sí o no? Número 2, Elías, y se fue vivo. Número 3, ¿y cómo se fue? No, Señor, se fue vivo. Judas. Aquí lo agarré. Vamos al libro de Judas, rapidito. Vamos al libro de Judas. Yo digo, van a caer en esta trampita. Hay que leer la Biblia. Versículo 9, Judas 9. Dice el libro de Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, ¿qué dice? Contendía con el diablo
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mi pregunta, ¿el arcángel Miguel lo resucitó o no lo resucitó? Lo resucitó y se lo llevó al cielo. En el capítulo 26 del libro de San Mateo, aparece un grupo de santos que resucitaron, una resurrección parcial, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Así que todo el que ha ido al cielo tiene que irse vivo. ¿Cómo nos vamos nosotros? Vivo. Cuando Cristo venga, ¿dónde resucitarán los muertos? En la tierra. ¿Sí o no? Si ya están allá, ¿para qué los resucitan acá? ¿Sí o no? Cuando Cristo murió y María Magdalena vino al sepulcro, ¿qué le dijo Cristo? No me toques, que aún no he subido a mi Padre. ¿Lo dijo o no lo dijo? San Juan capítulo 20. Vamos a leerlo para que usted no se quede con la duda. San Juan capítulo número 20. Me encanta la Biblia, porque es la palabra de Dios y no deja lugar a duda. Mire qué interesante nos presenta San Juan este hecho. San Juan capítulo número 20, cómo Cristo le habla a María. Dice el Señor Jesús, San Juan capítulo 20, versículo 17. ¿Cómo dice el 17? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuándo se vio María Magdalena con Jesús? Ese domingo de la resurrección. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y usted me dirá, ¿y Lázaro? Y yo le contestaré, bien, gracias. Recuerde que lo de Lázaro fue una parábola. ¿Qué cosa fue? ¿Resucitó Cristo a Lázaro, sí o no? Y si ya estaba en el cielo, ¿para qué lo trajeron otra vez? ¿Entienden lo que estamos diciendo? El enemigo ciega el entendimiento de la gente y le hace creer cosas que la Biblia no enseña. Asegúrese, querido, que lo que usted está creyendo está en la palabra de Dios, porque Dios solamente está comprometido con su palabra. Si lo que usted cree no está en la palabra de Dios, no está confirmado en la palabra de Dios, usted tiene serios problemas. Lo que Lucas nos está enseñando, ¿está en la palabra de Dios, sí o no? ¿Fue David al cielo? No. ¿Fue Cristo al cielo? Sí. ¿Cuándo? Cuando resucitó. ¿Resucitó Jesús? Sí. ¿Podemos creer en Dios? Sí. ¿Podemos creer en Jesús? Sí. ¿Podemos creer el testimonio de Lucas? Sí. ¿Podemos creer las evidencias que presenta Pedro? Sí, Señor. ¿Estoy presentando un discurso? No. Estoy presentando un estudio de la palabra de Dios. Y lo hago con todo cuidado, porque lo que está en juego es su salvación. Y es un asunto serio. Si las personas que predican la Biblia pusieran un poco más de cuidado, temblarían cuando se paran aquí a presentar la palabra de Dios. Esto no es un concierto. Esto es serio. Y hay personas que escuchan ese discurso por última vez. Y al rato se matan o se mueren. Para salvación o para perdición. Dos historias le voy a contar. Le voy a contar primero la de la fea, la mala. Y luego le voy a contar la buena y la positiva. Porque déjeme decirle una cosa, no todo el mundo aceptó a Jesús. ¿Sí o no? Lea San Juan capítulo 6 y va a ver cómo una multitud se fue, porque Cristo le dijo claro, ustedes andan detrás de mí por los panes y los peces que se comieron ayer. Me gusta eso de Jesús, Jesús es claro. Y después que el reguerete se fue, miró a los discípulos, ¿y ustedes por qué no se van también? Y Pedro le dice, oye, ¿y para dónde vamos nosotros? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ok, ¿seguimos entonces? Sí, pues seguimos, caminen. A mí me gusta Jesús. Primera historia triste. Estaba en un lugar dando una campaña. No voy a decir el lugar, ustedes sí saben dónde fue. Y venía una pareja cada noche, vinieron como 3 o 4 noches. ¿Han oído la frase que el Dios de este siglo cegó el entendimiento? ¿La han oído o no la han oído? Hay gente que tiene la mente cegada. Sí, son testaduros. O sea, tienen la cabeza testa dura. No dejan que el Espíritu le abra la cabeza. Y a estos dos le pasó igual. Estaban en pecado. Estaban en la iglesia, vinieron 3 días y no creyeron, no aceptaron, no recibieron, no
Vinieron porque el espíritu los conmovía, pero al final rompieron y se fueron y no volvieron. 2 semanas después, el hombre mató a la mujer y la dejó en la casa. Llama a un amigo y le dice, maté una X. Y el muchacho que lo escucha se espanta y se asusta, y mientras está hablando con llama a la policía para que la policía oiga. Y la policía escucha, y él entonces le dice, ¿y dónde tú la pusiste? ¿Y dónde tú la tienes? Ah, la tengo aquí, esa, punto suspensivo. La policía oye y corre a la casa donde el tipo que está hablando. Cuando él ve que la policía viene, saca su revólver, lo entró en la boca y se voló la cabeza. Cuando buscaron, estaba la mujer muerta de varios días, casi una semana, y el tipo se mató. ¿Tuvieron oportunidad o no tuvieron oportunidad? Pero no le dio la gana de aceptar al Señor y se perdieron. Esa es la historia triste. ¿Le parece bien si vamos con la historia alegre ahora? Puede ser la suya. ¿O no? Puede ser la suya. Usted puede tomar una decisión. Usted puede aceptar a Jesús y alcanzar salvación y vida eterna. Es un asunto legal, es un asunto forense. Señores, esto no es que estamos aquí perdiendo el tiempo y que no tenemos nada que hacer y vamos a... No, déjese de eso. Yo tengo bastante cosas que hacer y estoy aquí porque Dios me pidió que viniera a esto. Y usted tiene mucho que hacer. Estamos aquí porque el Espíritu nos unió para entender lo que Dios presenta en su palabra. Estaba en un funeral. Había muerto una señora y llegaron muchas personas profesionales y había una playa de una cantidad de muchachas jóvenes, todas ejecutivas o trabajadoras de algunas compañías muy importantes en la ciudad de Santiago. La casa estaba llena de gente y de todas estas muchachas. Entre todas había una joven que alguna vez había caminado con el Señor, pero que el brillo y el salario y las amigas y la sociedad como que se retiró del Señor. Oiga, y tengo el problema de que a mí me gusta, yo lo vivo, yo estoy viviendo esta cuestión, esto de que decir, no, usted se equivocó. Si yo un día dejo esta cuestión, la dejé. Y espero dejarla cuando el Señor venga. Amén. Sí, porque antes de esto no. Cuando el Señor venga, ya no le predico un mensaje a nadie más. Y ahí después que estoy fajado predicando, me viene a la mente la idea de hacerle un llamado al arrepentimiento en un funeral. Y me di cuenta que funciona, porque aquí está el tipo, la mujer muerta, y delante de un muerto cualquiera se espanta. Y le hice el llamado, compadre. La primera que pasó al frente fue esta muchacha llorando. Y cuando ella pasa al frente, se me ocurre decir, ¿y quién sabe si el próximo funeral está aquí? Y esta es tu última oportunidad de entregarte al Señor. Compadre, la gente abrió los ojos. 3 días después, bendito sea Dios, la muchacha que pasó primera se mató en un accidente. Lo interesante es que cuando vino el llamado al frente y se puso a llorar y ya todo terminó, volvió donde la mamá y le dijo, mamá, este hombre tiene algo que me hizo entender, y mi mente se me aclaró. Mamá, ¿qué era lo que yo estaba haciendo? ¿Cómo que yo me desentendí de Dios? ¿Pero qué? Yo estaré loca que me alejé del Señor. Mamá, yo arreglo mi vida otra vez con el Señor. Ya le pedí que me perdonara y desde hoy, mamá, yo voy a caminar con el Señor, no me importa lo que pase. 3 días después, ¿y si no se hubiera entregado al Señor? ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Bueno, el tiempo se acabó, como quiera ya el tiempo se acabó. Pero ustedes dirán, pastor, usted está medio nervioso. Pues yo me pregunto, ¿cómo la gente puede ser tan bárbara, tan dura, de decirle no a Dios? Almonte era su nombre, su apellido. Cuando era un adolescente conoció al Señor. Y Almonte le dijo a Dios, no, ahora no tengo tiempo para ti. Yo quiero ser rico. Quiero tener mucha finca, mucho ganado, mucho dinero. Cuando ya yo hago una fortuna, entonces yo me entrego. Espere, el Señor es misericordioso. Hizo la fortuna. Se casó con una señora
tenía sus hijos, era millonario, tenía muchas fincas, mucho ganado, mucho de todo. Y era tan bárbaro que por tanto trabajar no tenía tiempo ni para beber agua. Y vivía entre los campos y entre las fincas afanando. Y apenas con unos 58 años los riñones se le dañaron. Duró no sé cuántos años dializándose. Cuando yo lo conocí tenía menos de 60, pero desde los 30 y tantos, 40 y tantos ya estaba dializándose. Hasta que ya los riñones no aguantaron más diálisis y no hubo asunto de cómo resolver esto. Cuando me llamaron, yo regresaba a dar un seminario en otra ciudad. Todos los pastores estaban en una reunión en un lugar que se llama Gaspar Hernández. Y llego a la casa cansado, con deseo de bañarme, comer y dormir un rato porque estaba explotado, había pasado toda la semana hablando. Y suena el teléfono. Levanto el teléfono y digo hello. Y me dice el del otro lado, qué bueno que lo encontré. Digo yo, ahora sí. Me dice, hay un hombre que se está muriendo en la clínica Coromines y está pidiendo a un pastor adventista. Y digo, pero, y entonces, está en cuidado intensivo y el médico dice que el tipo se muere esta tarde. Digo, no, pues nos vamos ahora mismo. Ni comí, ni nada, me monté en el carro y salí corriendo. Llegué a cuidados intensivos. Cuando subí al segundo piso donde estaba cuidados intensivos, afuera en una salita vi una dama con unos cuantos muchachos y otra persona peleándose por unas vacas, unas fincas, el dinero que había en el banco, las casas. Eso parecía allí una feria, parecía una subasta. Yo me quedo con tal cosa, a mí me toca tal cosa. Todo el mundo se estaba repartiendo allí. Qué poca vergüenza, ¿eh? Y cuando entré al cuidados intensivos, me pregunta la enfermera, ¿usted es? Digo, sí, yo soy el pastor. Me pasó al lugar donde estaba este señor muriendo. Ya tenía las manos negras y se veía ya que ya se estaba intoxicando, como dicen ustedes, con la toxina y todas las cosas. Cuando él me mira, me pregunta, ¿y usted quién es? Y yo soy el pastor fulano de tal. ¿Usted es de la iglesia adventista? Sí, señor. ¿Me puede enseñar su credencial? Cosa linda, mamacita linda. Como quien dice, aquí no vamos a meter gato por liebre. Y saco mi credencial y se le enseño. La mira, la lee, me la devuelve y empieza a llorar. Me dice, gracias, pastor, por haber venido. Yo me estoy muriendo. Y yo tengo una mala cosa, es que yo soy muy claro. Le digo, sí, usted se está muriendo. La verdad, dejémonos de cuento. Me dice, yo sé que yo no duro hasta el día de mañana. Le digo, eso es verdad. Entonces me dice, ¿usted oye una bulla allá afuera? Digo, sí, veo una señora peleando y discutiendo por una finca, unos animales, unos ganados y un dinero del banco. Y ella está diciendo que la mitad le toca a ella. Dice, esa es mi esposa. Digo, lo felicito por la esposa que usted tiene. Un tipo que se está muriendo ahí adentro, esta señora. Y entonces empezó a contarme su historia. Cuando yo era un niño, un adolescente, vine a la iglesia, conocí a Jesús. Y le dije que no tenía tiempo para él, que quería hacer dinero. Hice mucho dinero, pastor. Tengo mucho dinero, tengo mucha finca, tengo muchas casas, tengo. Yo le pregunto, ¿ese tipo tenía algo? Usted tampoco tiene nada. Lo único que uno puede tener es a Cristo Jesús. ¿Qué dijo Pedro? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Es lo único que usted puede tener. Cuando terminó, me dice, y yo le he pedido perdón a Dios y le rogué que no me deje morir sin hablar con un pastor de la iglesia adventista. Pues mire cómo es Dios, que todos los pastores de la ciudad, todos están fuera, están en Gaspar Hernández, yo no sé cuántas horas de Santiago. Y yo llegué ahorita, hace un ratito a mi casa, porque estaba dando unos seminarios, y llegué, y mire cómo Dios le resolvió el problema. Y el tipo se sonríe y dice, le doy gloria a Dios, pastor. Y me dice, ¿usted cree que Dios me puede perdonar? Claro que sí. La Biblia dice, 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. Y ahí comencé a hablarle de cómo Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Y el hombre comenzó yo seguía llorando. Llegó un momento donde le hice las preguntas correspondientes, entregó su vida a Jesús, se entregó al Señor, lloraba y decía, pastor, me siento, digo, tranquilo, deje ese sentimiento, vámonos a los principios. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Dios le perdona. La Biblia dice claro que Dios perdona al pecador y olvida el pecado. Dios le ama tanto que permitió este momento.
Le hice sus preguntas, respondió todo afirmativamente. Me arrodillé delante de la cama, le tomé una mano, oré con él, terminé de orar. El hombre abrió sus ojos, lloraba y sonreía. Y me decía, siento como que algo se me salió. Y lloraba y se sonreía. Me siento livianito. Mire, y yo siento como un gozo. Yo siento. Digo, ¿usted sabe que Dios lo perdonó? Sí. Y dice, yo me siento, no me da miedo morir ahora. Le dije, pues mire, puede morir en paz. Y se me queda mirando y mira a la enfermera. Viene la enfermera y entonces pone la mano en su vientre y dice, pastor, digo, tranquilo, muérase tranquilo. Y ustedes no lo van a creer. Quedó así tranquilito. Y el monitor hacía pipip, pipip. Cuando le dije, muérase tranquilo, le puse la mano así en el vientre, se sonrió, hizo pi. Y ahí hizo con una sonrisa en el rostro y los ojos abiertos. La enfermera corrió y le dije, ya déjelo. En el último momento. ¿Qué garantía tiene usted que va a tener un último momento? Entréguese a Jesucristo ahora. Ahora. Y déjese de tontería. Espere un momento. Yo no estoy vendiendo ningún producto. Yo no vendo nada. Yo le estoy ofreciendo a usted la salvación. Si usted la recibe, póngase en pie conmigo. Así de sencillo. Una señora me dijo, usted es muy claro. Le dije, soy muy claro aunque soy un negro. Pero yo le pregunto, hermanos y amigos queridos, ¿es cierto lo que la Biblia enseña, sí o no? Oiga lo que le voy a preguntar y aquí terminamos. Si usted acepta a Jesús como su Salvador personal, si usted decide entregarle su vida al Señor Jesús, si usted acepta en esta hora que el Espíritu Santo venga a usted, le prepare y le habilite y le capacite para que su nombre sea colocado en el libro de la vida, levante su mano conmigo. Querido Dios, levantamos la mano aceptando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Querido Dios, nos maravilla y nos asombra todo el empeño, la dedicación, el esmero, Señor, con que usted ha luchado para que alcancemos salvación y vida eterna. Padre querido, pedimos perdón por nuestra dejadez, nuestra indiferencia. Pedimos perdón, Señor, por no haberlo hecho antes. Pero ahora levantamos la mano, aceptando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Levantamos la mano dándole derecho a usted, Señor querido, para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos cambie y nos transforme. Levantamos las manos diciendo delante de usted y el universo que en esta hora nos entregamos a usted y aceptamos su voluntad en nuestra vida. Dios, que el Espíritu nos prepare, nos habilite, para que nuestro nombre muy pronto sea registrado en el libro de la vida. Los que ya han tomado ese paso, que hoy se confirme su decisión. Y los que no lo han hecho, que hoy confirmen con usted, Señor, que estarán preparándose para pronto tener sus nombres en ese libro a través del santo bautismo. Que nada ni nadie nos separe de usted. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.